Gracias por todo, gracias
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Si logran escucharme, a ver si me confirman, por favor. Buenas tardes, sí, señorita. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Buenas tardes. Genial, genial, mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra primera sesión. Ya vamos a iniciar en unos cuantos minutos. Vamos a dar unos 5 minutitos para que también se puedan conectar los demás participantes. Me imagino que también algunos deben estar recién saliendo del trabajo, llegando a casa. Lo máximo, preséntense por el por el chat grupal o por el chat de este Zoom y de qué parte se están conectando, de qué parte del país se están conectando. Muy bien, ahí tenemos, por ejemplo, a Josué desde Huánuco, Yanelis también está desde Ujú. Arequipa. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, contamos con distintos participantes de distintas partes del país, de Chimbote, Gianfranco, excelente, bienvenido. Desde Arequipa, también José, Katy, también desde Arequipa. Wow, se están conectando varios de Arequipa. Milagros de Tarapoto, excelente. De la Selva, Giovanna de Puno. Hola Carolina, bienvenida desde Lima. Al fin alguien de Lima se hizo notar. Briki también desde Lima. Cindy de Trujillo. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes, bienvenida. Ya vamos a estar iniciando en poquitos, ya dentro de unos minutitos le estamos dando un chance también para que se puedan conectar los demás participantes. ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches, desde Cusco, excelente, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes, a los que se están recién incorporando también. Buenas tardes, ya vamos a estar iniciando en unos minutitos. Cuéntenme, ustedes son docentes, la mayoría de los que se están conectando me parece que son docentes, ¿verdad? O también cuento con algunos papitos que se han conectado justamente para poder ayudar a sus pequeñitos. Si me confirman por el chat también, a ver si son docentes, trabajan con niños. Giovanna, excelente. ¿Qué tal? Bienvenida. Desde Villa María del Triunfo, Lima también. Genial, Giovanna, bienvenida. Docente de educación especial. Excelente. Carolina, docente de nivel inicial. Perfecto. José, trabajas con niños. Perfecto. Estudiante de psicología, Fátima, lo máximo. Cindy, por ejemplo, es una mamita de familia. A tu niño lo mandaron a terapia de aprendizaje. Perfecto, no hay ningún problema. Recordemos que en este taller justamente vamos a poder brindar las estrategias para aquellos niños que necesitan ese apoyo. Janelis, docente de nivel primaria, excelente. Gianfranco, enfermero técnico, wow, tenemos distintas profesiones aquí, no solo docentes. Shirley, madre de familia.
Milagros, lo máximo. Es contadora, pero le llama mucho la atención los niños. Genial. Te quieres capacitar también en ello para poder ayudarlos. Estudiante de educación infantil, Jimena, excelente. Giovanna, docente de secundaria. Muy bien, tenemos entonces aquí docentes de todos los niveles. Inicial, primaria y secundaria. A ver, vamos a ver cuántos participantes ya nos estamos incorporando. Medalit, madre de familia. Genial, Medalit. Bienvenida. Muy bien, se están incorporando más participantes. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿De qué parte del país te estás conectando, Patricia? De Huaura. Excelente, Patricia, desde Huaura. Genial. Muy bien, yo creo que ya vamos a dar inicio. Muy bien, una pequeña introducción antes de poder dar el pase a nuestra Miss Sharol. Así que nuevamente, buenas tardes con todos y bienvenidos al desarrollo de nuestra primera sesión en este gran taller de estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual. He visto por ahí que muchos de ustedes son docentes, papitos de familia, enfermeros técnicos, entre otras profesiones que están interesados en poder capacitarse y desde ya también felicitarlos a cada uno de ustedes por esa gran iniciativa que han tenido de poder contactarse con todos nosotros. Mi nombre es, me presento para aquellas personas que todavía de repente no se han puesto en contacto conmigo. Mi nombre es Naomi Cabello, soy coordinadora de SPED y también de este gran taller educativo. Un placer saludarlos a cada uno de ustedes y estar acompañándolos el día de hoy. Como SPED, nosotros ya contamos también con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales no solo del rubro educativo, sino también psicológico. Como bien ya lo había mencionado, contamos con distintos profesionales, también estudiantes de la carrera de psicología, educación, entre otras. Así que también los invito a que se puedan seguir informando en nuestras redes sociales con respecto a nuestros diplomados, con respecto a nuestros talleres gratuitos que brindamos. Precisamente los diplomados que están ya por iniciar en este mes de junio que se aproxima,
lo estoy proyectando en pantalla para que todos ustedes lo puedan visualizar. Tenemos el diplomado de andragogía, el diplomado de lengua de señas peruana a nivel básico y también lengua de señas peruana a nivel intermedio para nuestros alumnos que ya culminaron anteriormente el nivel básico, ya están también próximos a poder iniciar el intermedio para que de esta manera pues sigan implementando sus conocimientos. Y por supuesto de lo que precisamente trata este taller, acompañamiento pedagógico en inclusión, maestro sombra en trastornos del neurodesarrollo. Todos ellos están próximos a iniciar entre los primeros días de junio. Ahí también se está proyectando la fecha de inicio con el horario de cada uno de ellos. Aquí quería llegar, precisamente para que todos ustedes también puedan conocer nuestros alumnitos que ya han sido graduados. Ellos han sido graduados en el diplomado de acompañamiento pedagógico, son nuestros exalumnos. Así que voy a proyectar este pequeño video. A ver, vamos a ver si se puede proyectar. Si logran ver mi pantalla, ¿cierto? Si me confirman, por favor. Sí, se llega a ver. Excelente, sí. Justo me preocupa que no se pueda proyectar el video, pero voy a proyectarlo y si en caso no se escucha, me lo comentan finalizando, ¿bien? Para poder ver una solución. Listo. Gracias por todo, gracias compañeros, ha sido muy fructífera esta especialización que hemos llevado. A nosotros no nos preparan para abordar a niños con habilidades especiales, pero somos nosotros que por amor a la educación, por amor a los niños, estamos buscando estas oportunidades. Agradecerles a ustedes como institución por esta gran oportunidad que nos dan. Fue un honor, gracias por todos sus conocimientos compartidos. Gracias, Miss, por todas sus palabras, por todos los consejos y por cada una de las recomendaciones que nos hacía. Agradecida por una especialización tan bonita, tan humana, con ese amor, con esa pasión que ustedes tienen por vocación. No dejen de vista a esos pequeños. Gracias al instituto por dedicarse a esta noble misión. SPED, el poder de una gran decisión. Listo. Genial. Sí se pudo proyectar el video, ¿verdad? A ver si me confirman, por favor. Ha sido un pequeño video de nuestros estudiantes que justamente culminaron el diplomado completo en acompañamiento pedagógico para que todos ustedes puedan tenerlo como referencia. Bueno, continuemos. Como ya lo sabrán, nosotros estamos manejando este taller por 3 clases en 3 distintas fechas. El día de hoy estamos desarrollando la primera clase. El día sábado también nos estamos conectando nuevamente en el horario de las 9 de la noche y finalizamos el día miércoles 29 de mayo a las 8 de la noche. De igual manera, el Inderzoom se está compartiendo por el grupo de WhatsApp, así que los invito a que puedan seguir manteniéndose conectados por el grupo. Vamos a estar brindando mucha información relevante respecto al taller y también respecto al diplomado. Ya lo había presentado anteriormente también en el grupo el día de hoy a nuestra excelentísima ponente quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Nuestra licenciada, nuestra magíster Sharol Irigoyen es quien va a estar a cargo de estas 3 sesiones y también por supuesto del diplomado en acompañamiento pedagógico. Cuenta con una amplia experiencia, así que les va a brindar a todos ustedes el soporte necesario para poder aprender, para poder ayudarlos y potenciar de esta manera las habilidades de cada uno de sus pequeños. Muy bien, me gustaría también poder darles algunas indicaciones antes de darle el pase a la Miss Sharol, como es, por ejemplo, vamos a mantener los micrófonos en silencio para evitar alguna interferencia. Si es que desean participar o tienen alguna duda o consulta, lo pueden realizar mediante el chat. Vamos a estar resolviendo sus dudas a la brevedad. También pueden activar el micrófono mientras levanten la manito virtual, no hay ningún problema, o si es que la misma Miss Sharol lo solicita. Desde ya también los invito a que puedan encender sus cámaras para poder conocernos mucho mejor. Por ahí en el inicio he visto que algunas han estado encendiendo. De todas maneras, también me gustaría poder tomar una fotito de recuerdo finalizando la clase, así que los invito a que podamos encender las cámaras para poder interactuar de una mejor manera. Bien, sin más preámbulos, le doy el pase a nuestra Miss Sharol. Miss, si se encuentra en sala, buenas noches y bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Naomi, linda? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto reunirnos. ¿Cómo están? Bien, hoy tenemos una sesión bastante interesante y bueno, es una sesión
que es parte de 3 sesiones, ¿no? De 3 sesiones donde vamos a estar conversando en relación a las estrategias de intervención psicoeducativa para niños con discapacidad intelectual, ¿no? Y justo hoy, que es la primera sesión, vamos a ver la primera parte que está relacionado netamente al tema de lo que es la discapacidad intelectual. Hay un detalle también aquí bien interesante, que es que cualquier estrategia, cualquier técnica, cualquier adaptación, cualquier adecuación va a partir del conocimiento. Siempre va a partir del conocimiento del eh, estudiante con el que están trabajando, de sus características y de la condición que presenta. Porque de lo contrario, si ustedes no conocen la condición del estudiante que están acompañando, por ejemplo, o que están apoyando de manera psicopedagógica, pues no va a servir de nada, o sea, no va a ser útil el trabajo, puesto que no tendría sentido y ustedes no partirían de la comprensión. Todas estas estrategias y todo el tema de la intervención siempre a partir de la comprensión, así que por ello vamos a actualizar el tema de lo que es la discapacidad intelectual como un trastorno del neurodesarrollo. Ya esa parte es bastante importante. Entonces, bueno, antes de entrar netamente en el tema, justo quiero compartirles uno de los videitos referenciales que van a estar en sus materiales, aquí en las diapositivas, que es una versión de un cortometraje donde las familias cuentan el testimonio sobre sus hijos, familiares con discapacidad intelectual. Y lo que quiero resaltar es que con una intervención oportuna y más que oportuna, también temprana, sí vamos a marcar la diferencia en temas de discapacidad intelectual, porque vamos a minimizar y vamos a disminuir dificultades. Y en la parte educativa, las personas con discapacidad intelectual, muchos pueden requerir de acompañamiento pedagógico, ¿no? Y de ello parte también el hecho de seguir formándose en relación a lo que es el acompañamiento pedagógico, el hecho del rol del maestro, la maestra sombra, porque a la fecha hay digamos que mucha demanda laboral de docentes con formación en acompañamiento pedagógico, docentes con formación en lo que es el rol del maestro sombra, docentes que conocen trastornos del neurodesarrollo, porque en el diplomado se ven cada uno de los trastornos del neurodesarrollo que se pueden acompañar, y pues el tema de manejar lo que son adaptaciones, todo el tema de inclusión educativa, todo el tema de estrategias de intervención, no solo para discapacidad intelectual, porque tenemos otras condiciones, también que se dan mucho en el aula, ¿no? Como el caso del trastorno del espectro autista, como el caso del TDAH, de los trastornos de la comunicación, del lenguaje. Entonces, va a ser bien importante que ustedes puedan formarse en relación a ello, actualizarse en relación al tema, porque es característica del ser humano la neurodiversidad, ¿no? Ahora les voy a compartir justo el corto, una partecita para estar conversando en relación a ello. Y también haciendo esta primera parte que es la sensibilización en relación a la población con la que ustedes van a trabajar, van a intervenir, que es población que está dentro de la discapacidad intelectual. Miss, disculpe, el videíto está en silencio. Ay, gracias por avisarme, gracias, justo convirtiéndolo sin sonido. Deme unos segunditos, que aquí hablo un poco el hijo de Rosa que y nació en el Fernando, ¿ya? Son 4 hijos que ellos tienen. año 2002, tiene 14 años. Pues, ¿qué puedo decir de este hijo? Yo
La verdad es que cuando estaba embarazada de él, hubo una ginecóloga que nos dijo que tenía una arteria única en el cordón, bueno, una serie de cosas, insinuó que para hacer la amniocentesis. Yo, evidentemente, a mí es que no me la iba a hacer de ninguna manera. Y no me la hice, claro. Entonces nos recomendó ir a Zaragoza porque podía tener muchas posibilidades de tener síndrome de Down. Y yo ahí, pues en ese momento sí que dije, ay, Dios mío. Y entonces, en el momento en que nació, yo lo que sí vi que el paritorio se quedó sin gente. Y Fernando se fue con la pediatra y entonces me vino el flash a la cabeza. Y le digo, ¿qué tienes síndrome de Down? Y me dice, sí. Le digo, ay, bueno, y en ese momento me lo trajeron y me lo pusieron en brazos. Lo ves tan divino, tan bebé, tan... ¿qué es tuyo? Y entonces, pues ya está. Me llamo Inmaculada y tengo una hija con discapacidad intelectual y he venido un poco a contaros mi experiencia de vida teniendo a Silvia. We're going to recapture my creatures, but need our help. Un segundito. Ya no presenta, ni siquiera ahora han sabido decirme no tiene ningún síndrome, es simplemente las neuronas no conectan a la velocidad que nos conectan los de los demás. De fuera todo el mundo me decía que yo me fijaba mucho en el otro hijo, al llevarse solamente un año, pues que comparaba mucho y tal, pero bueno, yo veía que lloraba mucho y no se había desarrollado como el otro hermano. Entonces, gracias a mi marido, la verdad. En eso él es el que siempre ha dicho, pero ¿qué más da? ¿Qué más da si ella es feliz? No tiene por qué llevar una vida diferente. Nosotros hemos hecho absolutamente de todo, no nos hemos privado. No es que hayamos hecho absolutamente de todo, lo hemos hecho todo gracias a ella. Es ella. Y tiene claro que tiene muchísimos problemas, pero se ha desenvuelto lo que yo no me imaginaba. O sea, lo que yo no me imaginaba que iba a poder ser en la vida. Lógicamente ha costado mucho porque ha habido que llevarla a muchísimas cosas, a muchísimas clases, psicomotricidad, muchas. Desde pequeñita la llevamos con psicólogos, con pedagogos, y luego en el centro, porque si no posiblemente se hubiese quedado con las capacidades muy, muy limitadas. Pues yo soy Belinda, estoy casada con Antonio, que hoy no ha podido venir. Tenemos 3 hijos. Belinda es la mayor, es una persona con discapacidad intelectual. Yo soy la mayor. ¿Y tienes? 2 hermanos. 2 hermanos. Jorge y Pablo. Todavía tengo padre, mi madre falleció el año pasado y tengo una hermana. ¿Por qué digo esto? Pues porque toda la familia estamos con Belinda, hemos estado siempre con Belinda. En mi familia no ha habido nadie que me han echado una mano cuando la he necesitado. Cuando nació Belinda, nació muy bajita de peso, con una cabeza muy pequeñita, pero nadie le dio importancia. Yo cuando ya me dijeron que el problema que tenía mi hija tenía una lesión cerebral, las consecuencias que podía tener, la verdad es que no me amilané. Yo dije, bueno, ya sé lo que hay, pues ahora a ver qué puedo hacer yo. Yo sí, por ejemplo, me costó asumir en un momento dado que esas diferencias, yo decía esto hasta que descubres que claro que no va a ser igual, no puede ser igual. O sea, puede ir con sus amigos del colegio perfectamente al cine, pero evidentemente no se lo van a llevar luego a ningún sitio más, ¿sabes? Y entonces sí que, pero cuando ya te das cuenta de eso dices, bueno, pues cada uno con los suyos. Quiero decir que él está muy a gusto con su grupo de Arsido, que van todos, que van a todos los sitios con una monitora y disfruta y viene cantando, que a pesar de que sí se pasa mal en algunos momentos, por eso que ves, pero al final dices, bueno, pues ya está, pues es que es uno más, es el 4.º hijo y cada hijo con su propia historia. Te quiero decir que aquí nadie se libra, ¿eh? Vale, hola, me llamo Piedad. Y así aquí vamos a ver varios testimonios que están aquí, justamente un poco para que ustedes puedan ver la evolución de la discapacidad intelectual, ¿no? Ahora, la discapacidad intelectual, a diferencia del trastorno del espectro autista, sí tiene niveles de gravedad, ¿no? Sí tiene
grados, por decirlo así, ¿no? La discapacidad intelectual sí puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave, puede ser profunda, cosa que no pasa en el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista, según el DSM-5, tiene 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y son niveles de necesidad de ayuda, de necesidad de apoyo. ¿Esto qué quiere decir? Que en un nivel 1 necesita ayuda, y en un nivel 2 necesita ayuda notable, y en un nivel 3 necesita ayuda sustancial. Entonces, entendámoslo así. Por eso es que hay casos donde el estudiante presenta TEA y también discapacidad intelectual, porque la discapacidad intelectual, que es de lo que estamos hablando hoy día, es el trastorno del neurodesarrollo que ustedes conocían con el nombre de retraso mental. ¿Ustedes recuerdan ese término, retraso mental? Bueno, ya no se utiliza. Desde que sale el DSM-5, ese término cambia, ¿no? Cambia, se actualiza y pasa a ser discapacidad intelectual. O también se le conoce como trastorno del desarrollo intelectual o déficit cognitivo. Pero bueno, vamos a trabajarlo como discapacidad intelectual. Ahora, lo que a mí me interesa es que ustedes puedan entender que la discapacidad intelectual se puede presentar en otras condiciones. Entonces, podemos tener casos de niños con TEA y discapacidad intelectual. Entonces, ¿cómo sería? Que el niño puede tener TEA nivel 2 con discapacidad intelectual moderada. Entonces, ¿qué cosa es moderado? La discapacidad intelectual. El trastorno del espectro autista solo tiene niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Esto según quién? Según el DSM-5, que ahora les voy a mostrar qué cosa es el DSM-5 para que todos lo conozcan y estemos así muy de acuerdo. Entonces, la discapacidad intelectual se va a referir a una condición de vida de una persona que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, afectando su desarrollo psicomotor, cognitivo, del lenguaje y socioafectivo. Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, para adquirir conocimientos y lograr su dominio. Por ejemplo, se puede presentar dificultades para adquirir la lectura y la escritura, la noción de número, los conceptos de espacio y tiempo, las operaciones para sumar, restar, multiplicar. Ahora, la inteligencia es un proceso amplio que abarca una enorme cantidad de funciones de la mente humana. Para lograr adaptarse a diversas situaciones, ¿no? Para un mejor entendimiento del niño con discapacidad intelectual, vamos a definir un poco de qué se trata la inteligencia. Porque a veces se confunde, ¿no? Inteligencia con tener una buena memoria, con conocer mucho de un tema. Y la inteligencia no es tener una buena memoria, pero cuando uno es inteligente, obviamente hay una buena memoria. Pero no es solamente eso, ¿no? La inteligencia, vamos a verla como la capacidad de adaptación, la capacidad que tiene una persona para adaptarse con éxito a situaciones determinadas. Sus componentes son los mismos para todos los niños: el análisis, la generalización, la síntesis, la anticipación, la planificación, la identificación de problemas, la manera de resolverlos y el pensamiento abstracto. Sin embargo, no todos pueden reconocer la existencia de problemas, hacer inferencias, seleccionar la nueva información, discriminar y aplicar esta información haciendo cosas parecidas. Bien, la inteligencia de los niños con alguna discapacidad presenta diferencias significativas en lo que estamos mencionando ahora. ¿Y a qué me refiero? Muchos pueden decir, ¿no? Pero es súper inteligente porque usa la tablet de tal manera. Es súper inteligente porque hace tal cosa. Porque hay ese tipo de comentarios
Y en realidad sí, ¿no? Todos tienen actos inteligentes, o momentos en que ciertas cosas son muy hábiles y eso está bien, es parte del ser humano tener cosas en las que somos mucho mejores que en otras. Entonces, todos tienen actos inteligentes, es decir, todos piensan, pero no siempre cuentan con las herramientas para resolver los problemas y dar respuestas adecuadas a una nueva situación o a una nueva experiencia de aprendizaje. Por ello, la conducta adaptativa se manifiesta con limitaciones significativas para funcionar en actividades de la vida diaria. Ahora, ¿qué cosa es la conducta adaptativa? Porque esto también es bien importante. Hay que desarrollar y hay que fomentar conductas adaptativas. Esto va a ser el conjunto de habilidades conceptuales y sociales y las prácticas que aprenden las personas para funcionar en la familia, la escuela, en la comunidad, y es decir, en el día a día. Ahora, hasta esta primera parte, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Coméntenme, por favor, en el chat. Allí me van escribiendo. Hasta esta primera parte, ¿no? Entonces entendamos de que aunque el niño presente discapacidad intelectual, van a haber situaciones donde va a presentar actos inteligentes, ¿no? Situaciones donde ustedes lo van a ver manejar ciertas cosas con mayor destreza que otras. Y eso es lo típico, lo esperado en el ser humano, esta neurodiversidad. Porque a veces, porque maneja cuestiones que a él le interesen mucho, dejan de identificar los indicadores de discapacidad intelectual y sería muy bueno que se identifiquen desde etapa temprana. Entonces, la discapacidad intelectual, según la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, es la que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Les quiero presentar al DSM-5 y hoy estamos hablando justo sobre discapacidad intelectual según el DSM-5. Estamos hablando de lo que es discapacidad intelectual según el DSM-5. Es el manual de diagnóstico médico de los trastornos mentales. Y en base al DSM-5 es que vamos a hablar hoy de discapacidad intelectual. Ya, entonces vamos a ahora ver este temita de las puntuaciones. Ahorita lo vemos en un ratito. En un ratito, porque eso, en realidad esa información de los puntajes, eso está en cualquier parte de internet que ustedes quieran buscar, ustedes quieran encontrar, ustedes lo van a poder encontrar. El tema de las puntuaciones en relación a la pregunta que me hacían, ¿no? Pues más adelante ahí está en realidad es una información que está en todas partes, es la información más clásica, que en realidad no sería la más importante porque hay estudiantes con puntuaciones, digamos, que marcan, digamos, que fronterizo y que aún así tienen muchos indicadores de discapacidad intelectual leve, ¿no? Entonces ahora más que un número, están viendo pues qué características tiene, cómo se desenvuelve, su conducta adaptativa, toda esta parte. Pero igual, en relación a lo que son puntuaciones, eso está en internet. Ustedes lo colocan y va a ser lo primerito que va a aparecer. Así que por ese lado no hay problema. Ahora sí, en el DSM-5 igual también figuran los puntajes, ¿ah? Por si acaso, si alguna lo quiere ver. Ese es el manual de diagnóstico médico. En base a ese manual vamos a poder hablar sobre el tema de discapacidad intelectual para estar todos completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué cosa nos dice el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales? Dice
Estamos hablando de que es un grupo de acciones cuyo inicio se sitúa en el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Ahora justo vamos a ver. Vamos a tener 3 criterios según el DSM-5 y esto es tomado tal cual del DSM-5. O sea, esto es como una cita textual, tal cual, ¿no? Esto está en el DSM-5. Voy a justo compartirles un cuadrito en el chat de Zoom para que ahí lo tengan. Para la respuesta de la pregunta de su compañera que justo me hacía, como yo les decía, van a haber algunas variaciones en relación a los puntajes, por lo que preguntaba su compañera. Generalmente de 70 hacia abajo estamos hablando de discapacidad intelectual. Y bueno, ustedes van a encontrar en algunos autores, en algunos libros y todo este tema, variaciones, pero más o menos es así. Igual en el DSM-5 también está. Pero igual ahí para responder la pregunta de su compañero. Y luego les decía que hay 3 criterios para el diagnóstico de discapacidad intelectual. Primero, deficiencia de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Las pruebas de inteligencia que se utilizan son la escala Wechsler, ¿no? Y quienes hacen esta evaluación tiene que ser un psicólogo clínico con experiencia en evaluación del neurodesarrollo, sería excelente. Ahora, luego vamos a tener deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Ahora, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, vida independiente en los múltiples entornos. Entonces, estos son los criterios que están aquí en este librito que está acá. En base a este libro es que el neuropediatra, el psiquiatra y también los psicólogos hacen presunciones diagnósticas. Ahora, en el caso del doctor, los doctores, neuropediatras y psiquiatras son los encargados de brindar el diagnóstico, ¿no? En el Perú el diagnóstico es médico, o sea, quien da el diagnóstico es el médico y los demás profesionales, psicólogos, neuropsicólogos, especialistas en lenguaje, aprendizaje, psicopedagogos, etcétera, etcétera, dan presunciones o conclusiones diagnósticas. Ahora aquí vamos a ver la clasificación. Justamente habíamos visto, ¿no? Teníamos que el DSM-5 propone una clasificación del trastorno del desarrollo intelectual en función de la gravedad, medida según el funcionamiento adaptativo, ya que este es el que determina el nivel de apoyo requerido. Tenemos leve, moderado, grave y profundo. Allí tenemos discapacidad intelectual leve. En este caso, los estudiantes con discapacidad intelectual leve suponen aproximadamente un 85% de los casos. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que la mayor cantidad de casos de estudiantes que presenten discapacidad intelectual, pues van a tener discapacidad intelectual leve. O sea, no es lo típico tener casos de discapacidad intelectual moderada, grave, profunda. Profunda es muy poco, son muy pocos los casos. Por lo general suelen presentarse ligeros déficits sensoriales y motores y adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de educación primaria. En la discapacidad intelectual moderada ya hablamos de dificultades que son más importantes
Y esto es más o menos el 10% de la población con discapacidad intelectual. En este caso, desarrollan habilidades comunicativas muy básicas y en realidad sus aprendizajes son los más básicos. Suelen aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulte familiares, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse del entrenamiento de habilidades sociales. Para todos los casos, en el caso de discapacidad intelectual leve y moderada, son muy recomendables los trabajos en habilidades sociales también, ¿no? Ahora, hay un tema de que cuando no hay una intervención en lenguaje adecuada, también pueden aparecer problemas de conducta. Ahora, la discapacidad intelectual grave es más o menos del 3 al 4% de toda la población con discapacidad intelectual. Las adquisiciones del lenguaje en los primeros años suelen ser escasas. Hay muchos casos aquí de discapacidad intelectual grave que son casos no verbales, o sea, que no desarrollan el lenguaje verbal. Y hay en la actualidad ahora muchos casos de estudiantes con trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual moderada o de moderada grave que son no verbales, ¿ya? Hay muchos casitos. Ahora, por último, tenemos la discapacidad intelectual profunda. En estos casos no son estudiantes que ustedes van a ver en las aulas, son más bien personas que van a estar en los hospitales o que no van a salir de sus hogares porque es difícil trasladarlos. Muchos no aprenden a, a caminar, no hay control de esfínteres, ¿no? En realidad necesitan mucho apoyo, mucho acompañamiento. La mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica también que está identificada, que explica la discapacidad. Hay una gran diversidad que se da dentro del grupo. Por este motivo, uno de los ámbitos de atención prioritaria es, en este caso, la salud, más que todo la salud física, ¿no? A nivel de autonomía, si es que existiese, es muy reducida, la verdad. La casuística supone un continuo que abarca desde alumnado en cama con ausencia de control corporal hasta alumnado que adquiere muy tardíamente algunos patrones básicos del desarrollo motor. Muchos están en silla de ruedas o postrados en cama. En este caso hablamos de discapacidad intelectual profunda. No hay control de esfínteres, no hay, en realidad, hay muy poca o casi nada de autonomía, ¿no? De independencia. Luego tenemos otro que es el retraso global del desarrollo, que es otro diagnóstico que se reserva para los niños menores de 5 años. Esta parte se la voy a explicar bien. El retraso global del desarrollo, este diagnóstico se va a reservar para los niños menores de 5 años cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia. Digamos que es un niño con retraso en todas las áreas del desarrollo, que nos marca de alguna manera indicadores de discapacidad intelectual. Pero por ser muy pequeño, se reserva este diagnóstico y se coloca por el momento retraso global de desarrollo. Entonces, esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, incluidos aquí también los niños prematuros o muy pequeños para participar en pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, esperamos un poquito y les colocan retraso global del desarrollo por el momento. Luego esto se vuelve a evaluar y en algunos casos son casos de TEA y discapacidad intelectual, y etcétera, ¿no? Entonces, en algunos casos es así. Entonces, tenemos la discapacidad intelectual como tal, que puede ser leve, moderada, grave o profunda. La mayor cantidad de casos de discapacidad intelectual son leves, más o menos el 85% de casos, moderados, más o menos el 10% de los casos, grave, de 3 al 4% de los casos, y el 1% son casos de discapacidad intelectual profunda, ¿no? O multidiscapacidad, que ya son casos muy complejos. No es lo que vamos a ver el día a día. En el aula, ¿qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar estudiantes con discapacidad intelectual leve o discapacidad intelectual moderada. En educación especial encontramos de moderada a grave, ¿no? Sí, en realidad hay varios casos así.
Ahora, de todo lo que hemos visto en esta primera parte en relación a su experiencia, lo que ustedes estén trabajando, quizás algún casito, me puedan comentar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? La idea es, en realidad, conocer la discapacidad intelectual como tal, la clasificación, igual algunas características y algunos indicadores. Igual aquí tienen los indicadores según el DSM-5. Igual el DSM-5 es un libro que está en el internet, se lo pueden buscar y lo pueden descargar. Pero justo la partecita que está aquí es lo que nos habla de en qué casos hacemos el diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, hasta esta primera parte, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda en relación a discapacidad intelectual? O quizás tienen algún casito de algún niño en clase y quisieran alguna recomendación, también podemos aprovechar esta parte de preguntas. Ya en las siguientes clases vamos a estar hablando ya de aprendizaje, de lenguaje, para ver este tema. Rocío, te escucho, cuéntame. Buenas tardes con todos. Digamos que conozco a una señorita de que no tiene los suficientes recursos para llevarle a las terapias a su niño. Y su niño le dijeron, tiene autismo y le dijeron de que tiene 6 añitos, pero es como si tuviera 1 añito y medio, 2 añitos. En este caso, ¿cuál sería la recomendación para ella como para que trabaje con su niñito, ya que no tiene los suficientes recursos como para llevarlo a un especialista? ¿Cuántos años tiene? Cuéntame un poquito más. ¿Está en inclusión ya? ¿Va al colegio? ¿No va al colegio? Sí, 6 añitos, pero aguanta solo 30 minutitos, y de ahí ya le da como que una crisis, y justo No, último se empezó a chancar la cabecita. claro, claro. Ya. Mire, justo lo que su compañera nos comenta es algo que pasa. Cuando en casos de discapacidad intelectual no hay ninguna intervención, esta de alguna manera sí se agrava, porque las funciones cognitivas se van deteriorando, ¿no? Y como no hay desarrollo del lenguaje adecuado, aparecen problemas conductuales. Entonces, el niño, al no saber decir qué quiere o qué cosa no quiere, puede empezar a golpearse, a morderse, a pegar, a agredirse, a autoagredirse, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que tenga la intervención y que esos 30 minutos que ella dice que tolera estar en clase, lo, lo vaya incrementando, ¿no? Y esto con terapias, con todas las terapias, funciona realmente. Los niños se desenvuelven de 8 a 1, a 2 de la tarde sin inconvenientes. Pero el tema es que hay un trabajo detrás, ¿no? No solo de terapia, sino también de acompañamiento pedagógico. Ahora, hay otro detalle en relación a lo que menciona su compañera que me decía de que la mami no tiene recursos en tema de esto. Yo te recomendaría que le digas de que pues se prepare ella y que estudie como tal, como maestra sombra, donde ella guste, pero la idea es que ella se forme con el rol para que realmente pueda ayudar a su hijo y haga todo el acompañamiento para que pueda avanzar, porque si hay un tema eh, de que él no ha incrementado su tiempo de espera, su tolerancia al trabajo estructurado y todo este tema, eso se tiene que trabajar sí o sí. O sea, no hay razón por la que no se tenga que trabajar, se tiene que trabajar sí o sí. Ahora, el tema de los recursos sí es un limitante y yo también lo comprendo mucho, es la realidad, ¿no? En nuestro país, pero igual hay que buscar en el seguro, en el CIS, en el Hospital del Niño, en la Clínica San Juan de Dios. O sea, hay que ver la manera de que sí pueda asistir a las terapias, pero de por sí ya la mami en casa le puede ir ayudando, ¿no? Entonces la idea sería que se forme la mami, porque a mí me ha pasado con varias mamás que estaban en provincia donde no hay terapia, ellas han estudiado el diplomado, ellas han hecho el acompañamiento, ellas han sido la maestra sombra hasta que han podido dejar a sus hijos, ellas han hecho las adecuaciones por justamente este tema de recursos. Así que esa podría ser una opción, porque en realidad receta mágica como tal no existe, pero sí hay todo un trabajo de por medio detrás, ¿no? Las estoy leyendo en el chat justo de Zoom. Ah, el otro detalle es que si es que no tiene la intervención adecuada en relación al lenguaje, porque eso es muy importante, pueden aparecer problemas de conducta, ¿no? Justo lo que está mencionando su compañero. Y esto se puede complicar porque los niños con discapacidad crecen. Los han visto allí en el video. Imagínense que estos jóvenes no tengan la conducta adaptativa adecuada. Podrían realmente agredir a sus familiares.
Y llega un momento donde ningún profesional acepta trabajar con ellos y lo que hacen es entrenar a los padres para que trabajen con ellos, porque ya de alguna manera es peligroso. Así que esto no es tan sencillo como decir, bueno, que no tenga intervención y no se puede. En realidad es bien importante la intervención. Hay que ver igual la manera. A ver, por acá les voy a ir respondiendo rapidísimo lo de las preguntas del chat. A ver, oficialmente la prueba de la escala Wechsler, digamos que se dice que a los 8 años es como que muy cierta, muy específica ya para decir si tiene o no tiene discapacidad intelectual con una prueba de inteligencia, ¿ya? De los 8 años en adelante. Antes de los 8 años podemos tener presunciones, ¿no? Como que indicadores de discapacidad intelectual. Sobre los comportamientos más resaltantes, algo que ustedes van a notar mucho en niños con discapacidad intelectual son los problemas de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Es decir, hoy le enseñan y mañana es como que no sabe nada, como que nunca le enseñaron nada, como que él no había aprendido nada. Algo así, ¿no? Eso es muy resaltante. Luego el tema conductual, el tema del retraso del lenguaje, todo eso es como muy llamativo, porque es una alteración en todas las áreas del desarrollo. Luego su compañera me pregunta sobre un niño con síndrome de Down. Sí, los niños con síndrome de Down en todos los casos tienen discapacidad intelectual. Lo que antes se conocía como retraso mental, estamos hablando de discapacidad intelectual. Sí, Katia Linda. Recuerden que les había comentado, en el DSM-5 a partir del 2015 que sale esta versión, ya no se utiliza el término retraso mental, sino discapacidad intelectual. En el DSM-4, en el manual anterior, sí estaba como retraso mental. Ya no, el término cambió. Estamos hablando de lo mismo, del mismo término, ¿no? Pero está actualizado. Luego dice sobre el retraso global del desarrollo. ¿Es igual al retraso madurativo? No, el retraso global del desarrollo es un diagnóstico como tal que figura en el DSM-5, que se reserva para niños que tienen indicadores de discapacidad intelectual, pero que son muy pequeños para hacer un diagnóstico diferencial, porque en etapa temprana puede ser un trastorno del lenguaje, puede ser un retraso psicomotor, puede ser un retraso psicomotor y un trastorno del lenguaje, o puede ser discapacidad intelectual, o puede ser TEA. Entonces, como es muy pequeño como para hacer la diferencia, y hay muchas áreas alteradas, se coloca retraso del desarrollo global. Luego, sobre su compañera que me dice que las mamás pueden ser maestras sombra. Bueno, sobre este tema es bien importante que lo conversemos. ¿Por qué? Porque una cosa es la realidad y otra cosa es el ideal. El ideal es que la maestra sombra sea una docente o una profesional del área de psicología o de educación o del sector salud, que esté formada para cumplir el rol de maestra sombra, porque no es que cualquiera, no es que hoy sale la profesora de la universidad y ya va a ser maestra sombra. No es el ideal tampoco porque tienen que saber una serie de estrategias de reforzamiento en lenguaje, en aprendizaje, de modelado, de uso de pictogramas, de técnicas de intervención en las áreas de atención, de concentración, de memoria, ¿no? Entonces, el ideal es ese. Ahora, la realidad es otra. Muchos de los padres no pueden cubrir los honorarios de contratar a una maestra sombra y son ellas o ellos quienes se forman como maestra sombra. Y bueno, yo a la fecha, desde pandemia, tengo muchas mamás que han ejercido el rol de maestra sombra y les ha ido excelente. Sus hijos, sus hijas con síndrome de Down, con TEA y discapacidad intelectual, han logrado terminar la secundaria, ya no con ellas como maestra sombra, porque al principio sí estuvieron, 1 año, 2 años, pero después ya no. Ellas se dedicaron a hacer las adaptaciones, las adecuaciones, todo este tema, y lograron que sus hijos terminen con éxito la escuela, ¿no? En realidad su escolaridad. Así que una mamá puede ser maestra sombra, yo les diría que en la realidad sí puede serlo, y lo importante es que sí esté capacitada, porque si no, ¿qué pasa? Que en lugar de ayudar, realmente trae consigo problemas del niño de autonomía, problemas de conducta. Más bien, a veces es difícil enseñar que el niño haga por sí mismo las cosas que hacer las cosas por el niño. ¿Sabes? Que lo hagamos nosotros por ellos es más fácil que le enseñemos. Entonces, por eso esta parte es importante. Y luego sobre me decía, ¿qué hacer cuando el niño grita, agrede a sus compañeros de segundo? Ya, bueno. No me has comentado cuántos años tiene el niño, si tiene diagnóstico, si no tiene diagnóstico. Bueno, la recomendación es primero ver
El tema de la conducta es un tema que se tiene que analizar y que se tiene que trabajar. Tenemos en temas de conducta la derivación a lo que es la terapia y modificación de conducta. La modificadora de conducta correctamente debe hacer el trabajo así, ¿no? Debe ir a la escuela, observar al niño, ver qué está pasando, o sea, qué pasa antes de la conducta, qué pasa después de la conducta. Hacer el análisis operacional de la conducta, hacer el análisis funcional de la conducta, y luego con eso hacer un programa para la escuela, y si es necesario también un programa para la casa de modificación de conducta. Entonces, para que la maestra en el aula lo pueda aplicar. Ahora, hay niños que no tienen la conducta adaptativa todavía para estar de forma totalmente independiente en el aula y que necesitan de una maestra sombra y que necesitan de acompañamiento pedagógico. Entonces, esto también es bien importante, de que se evalúe al niño, que el niño tenga su diagnóstico, que el niño tenga sus terapias, que cada 3 meses se le pida un informe evolutivo, ¿no? De cómo van los avances con las terapias. O sea que hay todo un control del departamento de psicología o del departamento psicopedagógico de la escuela. Y lo que pasa que a veces en las escuelas, pues, los niños prácticamente están abandonados en el aula, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con un tema conductual? Derivarlo a hacer modificación de conducta si esta conducta ya es un patrón, ¿no? Para que les puedan entregar un programa de modificación de conducta para la escuela y para la casa, para el hogar. Ahora, porque hay un detalle, que todo lo que ustedes puedan hacer en el aula, si no hay un reforzamiento en casa, se va a desarmar todo el trabajo que ustedes estén haciendo. Luego por acá me comentaba su compañera, a ver, sobre un niño de 3 años. Ya, en el caso del trastorno del espectro autista y el diagnóstico, este se puede dar al año y medio, ¿ah? En el trastorno del espectro autista, si los síntomas y los indicadores son claros, se puede dar un diagnóstico temprano cuando ya viene de un control. Ahora, si es un niño, como menciona su compañera en las preguntas, que tiene ya factor de riesgo, porque hay todo un componente de herencia, ¿no? De familiares que tienen trastorno del espectro autista, esto es más probabilidad de que presente TEA. Entonces, inmediatamente ya la familia debe saber de que el niño nace y a los 3 meses debe estar iniciando toda la intervención temprana, toda la estimulación temprana por prevención, porque es un grupo que está dentro de los factores de riesgo, entonces debe estar en prevención. Así que, pues, el diagnóstico de TEA se puede dar muy temprano, si hay un control. Luego me decían sobre niño con TEA de 8 años, solo tolera estar 2 horas en el aula. Ya, es que el tema es este, ¿no? De que nosotros tenemos que entender que el proceso de inclusión es paulatino. Y no es que, bueno, en un principio es normal, es lógico de que tolere poco tiempo. Y hay varias maneras de lograr la inclusión. Una puede ser con el horario reducido, donde hay niños que van de 9 a 11 de la mañana y luego se retiran. Y poco a poco van avanzando con temas de sus terapias y todo ello y van logrando quedarse un poquito más, un poquito más. Luego hay otros donde inician la escolarización pero con una maestra sombra. ¿Qué es la maestra sombra? Pues si es necesario salir del aula, sale del aula, trabaja fuera, luego vuelve, hasta con su atención. O sea, hay todo un manejo para lograr. Sobre el tema de que agrega a sus compañeros, pues, habría que ver la manera de que tenga el acompañamiento y el apoyo individualizado. No piensen que existe una receta mágica de que, ay, vas a hacer tal cosa y el niño va a dejar de hacer eso. No necesariamente. O sea, a veces sí, ¿no? A veces puede funcionar utilizar pictogramas, puede funcionar el uso de agendas visuales, eso puede funcionar, pero no necesariamente va a funcionar con todos los niños. Por eso, lo más correcto es cuando hay problemas de conducta, que esto se trabaje en modificación de conducta junto con los padres. Eso es lo correcto, ¿no? Ahora, igual, los tips y recomendaciones ustedes los pueden aprender con la experiencia, con las capacitaciones, con todo ello, pero como les digo, si va a llegar a casa y lo que va a hacer es ver todo el día el celular,
o no va a tener ningún manejo conductual, ninguna rutina, ninguna organización. Todo lo que se pueda hacer en el aula se va a desarmar y mañana va a venir como que todo lo que ustedes le han enseñado no lo sabe, porque recuerden que en discapacidad intelectual, si hay discapacidad intelectual, hay problemas de memoria y para lograr un aprendizaje demora muchísimo tiempo de trabajo. Ahora me está comentando su compañera sobre el tema de que hay padres. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Ahora, en relación a cómo poder trabajar con los padres, este es un tema bien delicado. Hay padres que sí son bien comprometidos, muy conscientes, muy preocupados, y hay padres que no. Hay docentes que son muy comprometidos, muy conscientes, con mucha vocación, y hay docentes que no les interesa. O sea, esto es extremo, extremo. Ahora, un detalle importante. ¿Qué podemos hacer? Primero, que el padre tiene que recibir la información del niño, de su diagnóstico, de su control, ver todo este tema, mínimo una vez al año, el ideal 2 veces al año, su control en neuropediatría o el psiquiatra infantil, ¿no? Para que asista el padre de familia. Y el doctor también le puede explicar, le pueda preguntar. Entonces, primero, en un primer momento, yo lo que hago es decir a los padres que, bueno, vayan a la evaluación del neuropediatra y que puedan, conocer, ¿no? Conocer qué está pasando con el niño, que les expliquen qué necesidades tiene, qué terapia tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y muchas veces el doctor ya también le explica todas las necesidades educativas especiales que puede tener su hijo, cuando toca justamente un buen neuropediatra, ¿no? A veces no, a veces sí. Pero va a partir de la comprensión y de la aceptación y de la sensibilización. Ahora, otro tema también que a mí me ayuda mucho es explicarles un poco las consecuencias a futuro de no atender estas necesidades educativas especiales o estas dificultades que tiene su niño. Y bueno, en cuestiones conductuales, pues los colegios ahora presionan este tema de alguna manera con padres que son muy negligentes, me refiero a que son descuidados, porque los hay, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos decirle también, ¿no? De que puede estar su niño registrado en el CICB y también los padres porque no están teniendo un cuidado como debería ser de sus hijos, ¿no? Pues están siendo negligentes porque el niño necesita atención en distintos aspectos, se está poniendo también en riesgo a sus compañeros, ¿no? Entonces, de alguna manera, con compromisos, y hasta yo he visto colegios muy prestigiosos con abogados presentes, han comprometido a los padres a hacer las terapias, a realmente tomar conciencia de las dificultades que tienen sus hijos. Así que también esto depende del colegio donde estén trabajando. Y bueno, por último, el diagnóstico es médico, ¿sí? Y lo que brindan los psicólogos, neuropsicólogos, especialistas son presunciones diagnósticas, ¿ya? Y bueno, en general por hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos visto discapacidad intelectual en general. Y a la otra clase vamos a ver estrategias y temas también con pictogramas que les gusten mucho y también que les sirvan para un poco trabajar estas situaciones, no solo conductuales, sino también de lenguaje. Entonces nos vamos a ver la próxima semana, por favor, no se vayan a olvidar. Vamos a seguir conversando del tema, las voy a invitar por favor, que no falten a las sesiones para terminar con estas conferencias en relación a todo lo que es discapacidad intelectual. Y los voy a dejar aquí con nuestra coordinadora. Naomi Linda, por favor, adelante. Muy bien, muchas gracias, mi Sharon, por estar acompañándonos el día de hoy, por compartirnos sus conocimientos. Estoy segura que todavía han quedado muchas dudas, pero ya como lo dijo nuestra licenciada Sharon, no falten en la segunda sesión porque todavía hay muchos temas más por hablar, hay muchas dudas más por resolver también. Así que recuerden que nos estamos conectando también en la segunda sesión, que es el día sábado, si no me equivoco. Déjenme mostrar, déjenme proyectar. Sí, el día sábado nos estamos conectando nuevamente a las 9 de la noche. Bien, así que los invito a que también puedan seguir conectados por el grupo de WhatsApp. Justamente este material que la Miss Sharol ha estado presentando el día de hoy va a estar siendo compartido precisamente a aquellos participantes que ya realizaron el trámite del certificado. Recordemos que en un inicio se había comentado que parte del beneficio del certificado iba a ser que van a tener estas 3 sesiones grabadas para que puedan volver a revisarlo
y los materiales que nuestra Michelle justamente está compartiéndonos a todos nosotros. Así que si aún siguen interesados en poder realizar el certificado, les voy a dejar mi número para que se puedan contactar directamente conmigo, o también pueden escribir en el mismo grupo de WhatsApp, quiero mi certificado, y automáticamente me estoy comunicando con cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces eso es todo por hoy. Que pasen una excelente noche. Nos estamos viendo el día sábado, recordemos, ¿sí? Muy buenas noches con todos. Hasta luego y muchas gracias por conectarse. Muy bien, Rosario. En breves minutos me comunico contigo, o si puedes escribir por el grupo de WhatsApp, por favor, para poder comunicarme contigo. Muy bien, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.